Radio Joven. Han pasado 9 minutos de las 10 de la noche y ha llegado el tiempo de recibir la palabra de Dios. Ha llegado el tiempo de escuchar un mensaje de Dios para nuestras vidas. Así que mientras tú estás del otro lado compartiendo este video para que más personas puedan ser bendecidas, Leo va a presentar hoy al privilegio que tenemos de tener con nosotros nuevamente a alguien muy especial, Leo. Así es, Nico, no estamos solos en esta noche y tenemos el privilegio grande también de parte de Dios de que pueda compartirnos hoy el mensaje de la palabra del Señor, nuestro querido obispo Hugo Amaya, pastor de la iglesia de San Martín. Que Dios le bendiga mucho. Buenas noches, obispo, ¿cómo está? Buenas noches y saludamos a ustedes y a toda la audiencia con la paz de Jesucristo. Feliz de estar con ustedes una vez más en esta casa, que es nuestra casa, porque la Radio Joven es una casa para todos. Amén, obispo, así es. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Como usted dijo, usted es parte de este equipo, como dice siempre nuestro pastor, el obispo Rubén Quisiel. Así que queremos escuchar palabra de Dios, obispo, que Dios lo use con poder. Muchas gracias, mis hermanos. Y bueno, antes de empezar con el mensaje de hoy, queremos felicitar a todos los maestros por su día, sobre todo aquellos que llevan la palabra de Dios o que se encargan de enseñar la palabra de Dios. Y la Escritura nos habla de que la palabra dada por los maestros son como clavos, se quedan allí fijos, dejan marcas. Así que Dios bendiga grandemente a todos aquellos que se dedican a la enseñanza, sea en forma formal o lo hacen también a través de los grupos de amistad, lo hacen en el discipulado, y también aquellos que se dedican a la escolaridad. Muchos de los creyentes o de las personas que nos están acompañando en esta noche son personas que también se dedican a la enseñanza formal en los colegios, así que también para ellos es el saludo. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a la palabra del Señor, a la que nos está trayendo o nos convoca en esta noche, y compartiremos juntos el Evangelio de Lucas capítulo 16, verso 19 al verso 31. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este relato bíblico, para este relato bíblico le hemos puesto como título La historia de dos destinos, porque tiene que ver con, es una historia, una sola historia, pero que tiene dos destinos distintos. Y en esta historia se encuentra reflejada toda persona, ya sea que viva de una manera u otra. Esto es el relato que nos habla de dos contrastes, de dos polos totalmente opuestos. Por un lado nos habla del rico y por otro lado nos habla de un mendigo. Son dos polos totalmente opuestos. Y esta es la historia que también nos habla de dos destinos distintos. Así como la historia nos habla de dos hombres que estuvieron relacionados y convivieron, pero después nos habla que toman destinos distintos. Y no es una parábola como algunos suponen, sino que muchos coinciden que esto fue una historia real, tomada de la realidad, porque se dan nombre. En este caso el nombre del mendigo es Lázaro. Entonces, por ese motivo, muchos están de acuerdo que esto es un relato verídico. Y aquí encontramos dos hombres antes de la muerte. Por un lado, el hombre rico, que representa de alguna forma a los religiosos. Este hombre rico era externamente religioso y estaba identificado con los fariseos. Un hombre que en su apariencia o en su vida llevaba una vida religiosa,
pero que por el otro lado era un hombre que amaba el dinero, amaba las riquezas, amaba lo material, amaba los lujos, amaba la ostentación o amaba todo lo que esta vida, el placer o los placeres de esta vida que le pudiese brindar. Estaba atrapado por las cosas de este mundo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que muchas veces nos pueda tener atrapados a nosotros? Porque al igual que esta historia, muchos llevan una vida religiosa y cumplen con Dios con sus deberes, como quizás lo estaba haciendo este hombre, pero por otro lado estaba entregado a una vida material, entregado a lo presente, al hoy, a disfrutar la vida, ajeno realmente de la eternidad, porque estaba atrapado por este mundo material. Y Jesús no está en contra de la riqueza o de las posesiones, sino del amor a las riquezas. Y encontramos en la Biblia que nos dice la palabra del Señor, en Lucas 16:14, que había también oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Esto nos indica de que este hombre era parte de los fariseos. Cuando Jesús habla de esta historia o relata esta historia, lo está hablando a un público religioso, a gente religiosa y no religiosa, pero parte de los oyentes eran de los fariseos que por un lado mostraban religiosidad, pero por otro lado amaban lo material y amaban los placeres de este mundo. No se puede servir a Dios y al mundo. Lucas 16:13 nos dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y menospreciará al otro, y no se puede servir a Dios y no se puede servir a la riqueza. Este hombre tenía su corazón dividido, estaba dividido, porque por un lado él se identifica con Abraham, le llama en el versículo 24 Padre Abraham. Por otro lado, Abraham le dice que a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Este hombre estaba acostumbrado, primero se relaciona con Abraham como si fuera, se relaciona con Abraham como padre. Pero también Abraham le habla del conocimiento de las Escrituras. Este hombre estaba identificado con la fe, pero también estaba identificado con las Escrituras. Pero tenía una doble personalidad, porque amaba, y no es que estaba amando a Dios, amaba más las riquezas, amaba más el placer, amaba más lo que este mundo podía darle que a Dios mismo. Por otro lado tenemos a Lázaro, y la Biblia cuando nos habla de Lázaro, nos habla de que es un mendigo. Dice que él es mendigo. Y dice la Escritura que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este hombre lo describe como un mendigo, un hombre que depende su subsistencia de lo que se pusiese en su mano. Él dependía de lo que las personas pusieran en su mano, vivía de eso, dependía continuamente, y su vida estaba acostumbrada en forma cotidiana a rogar, a pedir para sustentarse, y dependía de eso que recibía. Y dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Ahora, este hombre era un hombre dependiente, un hombre que aprendió a rogar, a suplicar y a tener dependencia. Pero sobre todo él tenía dependencia de Dios, porque su subsistencia se debía también a Dios. Y él dependía. Él estaba habituado, su vida estaba habituado al ruego, a la súplica, a la dependencia. Y es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros, que podamos tener una actitud dependiente de Él, que aprendamos a pedirle. Porque lamentablemente muchos en una actitud de autosuficiencia no creen la necesidad de buscar de Dios. Y qué importante es que hay personas agradecidas, hay personas agradecidas con lo que reciben. ¿Cuántas veces hemos visto una persona en estado de mendicidad y cuando pide o suplica y recibe un favor, esa persona agradece, inclusive dice Dios le bendiga? Hay una actitud de agradecimiento. Cuando una persona depende, cuando esta persona, justamente Lázaro, su situación de mendicidad lo llevaba a ser agradecido y a apreciar lo que recibía.
¿Cuántas veces no hemos apreciado las cosas que recibimos de Dios? Y no porque seamos mendigos, sino porque le pedimos a Dios. Y cuando recibimos, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Es una actitud de agradecimiento? ¿Es una actitud de sentirnos satisfechos y plenos? ¿O una actitud de insatisfacción? La Escritura dice en Santiago 4:6, pero Él nos da mayor, dice, nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Lo segundo que encontramos es que este hombre estaba enfermo. Su estado de enfermedad lo llevaba a estar postrado, pero también lleno de llagas. Este hombre es como que no encontró cura y no tenía en esta vida nada. Él esperaba, no tenía esperanza para esta vida. Él esperaba y su esperanza estaba puesta en la vida después, estaba puesta en la vida eterna, estaba puesta en la vida venidera, en la vida que Dios había prometido y promete a todos aquellos que lo reciben a Él. Entonces este hombre, por su estado y su condición, no sentía que esta vida le brindara la felicidad y la plenitud. Por ese motivo, y cuando digo plenitud me refiero a su cuerpo, porque estaba enfermo, y él estaba esperando esa vida que venía por delante, la vida eterna. Y él no tenía nada en este mundo, al punto que estaba echado, dice, a la puerta del rico, y dice que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas, sus heridas. Los únicos compañeros que este hombre tenía eran los perros. Nadie curó sus heridas, nadie lo vendó. Los perros lamían sus heridas. Los perros, aquellos animales que bíblicamente son considerados como lo último, eran los compañeros de él. Él no tenía nadie al lado de él, estaba solo en este mundo. Pero aunque él no tenía a nadie, tenía a Dios. La Escritura nos dice en Lucas 12:21, así que el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Él no tenía a nadie, pero sí tenía lo más importante, era a Dios. Era Dios. En Mateo capítulo 5 nos dice, bienaventurados los pobres en espíritus, pues de ellos es el reino de los cielos. Y cuando habla de pobres en el espíritu, no está hablando de personas que no tengan nada económicamente, sino de aquellos que tienen esta actitud como la de Lázaro, una actitud de dependencia, una actitud de carencia interna, de súplica, de ruego, de dependencia y de buscar de Dios y buscar algo mejor, algo más allá. Y esto era la actitud de este hombre. Por eso Jesús dijo que son bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que no tienen seguridad en sí mismos, porque aquellos que ponen su confianza, su amor en la riqueza o amor en lo material. Y cuando digo riqueza, puede ser alguien pobre y que lo poco que tiene, quizás esos 5 o 10 pesos que tiene, ya no 5, ¿no? Pero 10 pesos que tenga, esos 10 pesos para él es su riqueza. Y algunos están obsesionados por las cosas materiales, por las cosas terrenales, por disfrutar esta vida. Dijimos que estos dos hombres eran dos historias antes de la muerte, pero ahora también los vemos a estos dos hombres enfrentando a la muerte. Y nos dice el libro de Hebreos, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. La muerte tarde o temprano ha de llegar a todo, y hay dos citas ineludibles. Uno es la muerte y el otro es el juicio. La muerte es una realidad que se acerca a todos, más acá o más allá. Hoy, con esta situación del coronavirus, del COVID, toda esta situación de pandemia, hay una gran preocupación y temor porque muchas veces dice, puedo ser yo el siguiente, pero me he quedado sorprendido porque al ver los noticieros o leer los diarios, hay muchas muertes, pero que no son por la pandemia, que se deben a otro tipo de causas naturales, por accidentes, suicidios, asesinatos, se están produciendo por desastres naturales, muchas muertes.
La muerte puede llegarnos en cualquier momento y a cualquiera, en cualquier edad. No es solamente para los mayores. Se nos dice que los mayores son los más propensos a morir, pero la realidad es que están muriendo muchos jóvenes, mucha gente en la plenitud de su vida. ¿Por qué? Porque la muerte es una realidad que se acerca a todo, y debemos preparar y estar preparados para lo que vendrá. Tenemos que estar preparados, reitero nuevamente, para lo que vendrá, porque no sabes si mañana a ti o a mí nos puede tocar esto, porque la muerte es algo inevitable que golpeará la puerta de cualquiera de nosotros en cualquier momento. Estos dos hombres, uno nos dice la Escritura que por un lado Lázaro, cuando muere, el mendigo, dice la Escritura que él muere. Inmediatamente lo siguiente que dice la Escritura, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Esto nos indica de que cuando él murió no hubo posiblemente un funeral. La Biblia dice que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este mendigo no tenía nada, dijimos. Era alguien que estaba en la pobreza, pero también en la enfermedad extrema. Los únicos compañeros eran los perros, no tenía nadie. Cuando él murió, posiblemente no había nadie a su alrededor que despidiera su cuerpo, pero sí había ángeles que vinieron a buscarlo para llevarlo a la presencia de Abraham. Este hombre tenía su fe puesta en Dios. Él estaba con la esperanza puesta no en el presente, no en el hoy, no en el ahora, sino en la vida que el Señor le había prometido, en ese cielo nuevo, en esa casa celestial, en esa morada preparada para cada uno de los que creen, tienen fe y han aceptado a Jesucristo. Pero por otro lado nos habla del rico, el otro contraste. Por eso dijimos que esta historia tiene contrastes, ¿no? O habla de dos vidas que tienen mucho contraste. Y por otro lado el rico. La Biblia dice que murió el rico y fue sepultado. Y cuando dice que fue sepultado, me imagino que en esa sepultura nos está hablando de sí, podríamos decir un velorio, de una ceremonia donde acudieron muy posiblemente, siendo de que él era un fariseo, mucha de la gente religiosa. Muy posiblemente, imagino yo que muchos se habrán acercado porque justamente él era rico y estaba asociado con personas que lo importante era lo visible, la apariencia, y allí estaban ellos, pero también estaban muchos de sus familiares. Muchos estuvieron para despedirlo y posiblemente algunos habrán dicho: qué buen hombre este, daba su diezmo, daba su ofrenda al templo, fue un hombre que siempre estuvo en las sinagogas, estuvo en las reuniones. Sin embargo, este hombre, dice la Escritura, que cuando se despertó se halló en un lugar de tormento. Inmediatamente, cuando murió uno y murió el otro, tomaron dos destinos distintos. Tomaron dos destinos después de la muerte. Mi querido amigo, la muerte es el vehículo que nos conduce a un destino o al otro. La muerte inexorablemente te conducirá y es el conducto a un destino o al otro. Y cuando la Escritura dice que aquel hombre murió, fue sepultado y se encontró en lugar de tormento. Pero Lázaro, por el contrario, cuando él murió, dice la Escritura que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y lo leemos en el verso 22, dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. En Mateo capítulo 8, verso 11 dice: y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Fíjense qué maravilloso, ¿no? Porque personas que vendrán de distintos puntos y se sentarán, dice, con Abraham, Isaac, o sea, con los padres de la fe. Cuando Lázaro es llevado al seno de Abraham, está hablando de lo que hizo el discípulo amado de Jesús. Y se utilizaba ese término seno
con una connotación distinta a la que hoy podemos usar nosotros en nuestra sociedad o en esta cultura. Esa palabra, ese término en la Biblia tiene un sentido de lo que se hacía en una comida, en una cena o en un banquete. Cuando se estaba sentado, cuando el discípulo amado de Jesús, Juan, recostó su cabeza sobre el Señor. Y eso es el seno. Algunos hablan del seno también como que el Señor, a Lázaro se sentó sobre las piernas o las faldas de Abraham. Eso sería una interpretación, pero la más acertada es que todos estarán sentados. Y cuando habla de seno, está hablando del lugar amoroso y afectuoso. Recordemos que Lázaro había sufrido mucho, pero ahora era consolado. Él estaba recibiendo el afecto de Dios como Padre. Él estaba recibiendo la consolación. Él estaba recibiendo porque el cielo es justamente un lugar maravilloso. Es un lugar de celebración, por eso habla de la cena, por eso habla de esta gran fiesta. El cielo es un lugar donde el Señor secará las lágrimas de los ojos, donde ya no va a haber más a Dios, no va a haber más separación, donde ya la muerte no tendrá ningún poder, ni ya la muerte estará actuando o tendrá influencia sobre los que estén allí. Y estaremos todos juntos para siempre con el Señor. Es un lugar de vida, de luz, es un lugar de felicidad plena, de satisfacción, donde el hombre y la mujer estarán para siempre con el Señor, pero también con todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han guardado la fe. Y allí se encontraba Lázaro. Eso es el cielo. El cielo es un lugar maravilloso, es un lugar de eternidad, es un lugar del cual nadie que esté allí quiere salir. Por eso es que cuando el apóstol Pablo habla de que él tuvo una experiencia, cuando él dijo estar con Cristo es mucho mejor, y en otra versión dice 1000 veces mejor, lo está diciendo porque él tuvo una experiencia. Es una experiencia que es por un lado indescriptible, y lo que nos describe la Biblia es mínimo para poder dimensionar y poder percibir la sensación de lo que va a sentir todo nuestro ser cuando estemos en ese lugar. Allí estaba Lázaro. Pero el otro destino donde se encontró el hombre rico es el infierno. Y el infierno, quisiera mencionar algunas cosas. En primer lugar, el infierno es real. Así como el cielo es real, el infierno también es real. En el verso 23 dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El infierno, el lugar de tormento, el lago de fuego ardiente, y con otros nombres que la Biblia menciona para hablar de este lugar horrendo, horroroso, un lugar que el Señor quiere que evitemos, es real, no es una ficción. No es vuelvo a repetir, no es una ficción, sino por el contrario, es real, existe. Por eso es que la Biblia menciona, cuando Jesús cita esto, lo está citando a personas con nombre y con historias reales, verídicas, porque esto sucedió y el Señor lo trae para que podamos tomar conciencia y podamos dimensionar a través de su palabra lo que significa el cielo, pero también lo que significa el infierno. Y Jesús habló muchas veces más del infierno que del cielo. Yo no quiero asustarlo, pero la realidad de la Escritura es que Jesús habló más del infierno, o citó muchas veces más el infierno, que habló del cielo. ¿Por qué? Porque es un lugar que el Señor quiere que evitemos. La Escritura nos dice en Mateo capítulo 11, verso 23, y ustedes, habitantes del pueblo de Cafarnaúm, que creen que ya están en el cielo, déjenme decirle que van a ser enviados a lo más profundo del infierno. Si los milagros que se han hecho entre ustedes se hubieran hecho entre los habitantes de Sodoma, ellos habrían cambiado y la ciudad aún existiría. Muchas personas creen que el cielo lo tienen ganado, que ya se creen en el cielo porque son buenas personas, porque asisten a una iglesia, porque cumplen con ciertos deberes religiosos.
creen que tienen el cielo ganado. Cuando Jesús refiere estas palabras, lo está diciendo a gente que ya se creía en el cielo, se creía con su vida asegurada en el cielo, pero el Señor les está hablando porque ellos lo oyen, pero no están dispuestos a cambiar en su vida, no están dispuestos a aceptarlo a Jesucristo, no están dispuestos a cambiar su manera de vivir, para vivir de acuerdo a los principios, a los valores de la Escritura. No están dispuestos a convertirse, a arrepentirse, a recibir el perdón de pecados. Por esa razón les dice que irán a lo más profundo del infierno, al lugar más profundo del lugar de tormento. Mi amigo, el Señor Jesús le dije que habló más del infierno que del cielo. Y esto no se lo dijo para asustarlo, se los dijo para advertirlo. Y hoy el Señor le quiere advertir, le quiere decir de que no podemos vivir una vida abstraído de esta realidad. No podemos vivir pensando en el ahora, en el hoy, en lo que disfrutamos en hoy sin pensar en mañana, porque así vivió el rico. No pensó en el mañana, no pensó en la muerte, no pensó en la eternidad. Y hay muchos que no están pensando que pueden morir mañana. Y no están pensando dónde iría su alma si muriesen hoy. Y yo le pregunto, si usted tuviese que partir, si vos tuvieses que partir de esta tierra, ¿a dónde iría tu alma? No digas como dijeron los de Capernaum, me siento asegurado en el cielo, porque a veces podemos autoengañarnos y crear si nosotros una ficción de nuestra vida y creer que somos demasiado merecedores del cielo. Pero sin la sangre de Jesús, si el perdón, si el sacrificio de Jesús no perdona tus pecados, será imposible que puedas entrar. En primer lugar, el infierno es real, no es una ficción. En segundo lugar, es un lugar de conciencia, donde la persona no se extingue, donde la persona va a estar consciente todo el tiempo de lo que le suceda. En Mateo capítulo 5, verso 29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Fíjense que el Señor está hablando del infierno, para que el cuerpo y el alma, porque el alma y el cuerpo serán echados en el infierno, no solamente el alma, porque algunos piensan que es el alma, pero también el cuerpo. Mateo capítulo 10, verso 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y usted dirá, ¿cómo puede ser que alguien que murió, que ya está sepultado, ¿cómo puede ser que vaya el cuerpo y el alma? Es que la Biblia nos habla de que va a haber una resurrección de muertos, una resurrección de muertos para eternidad, para salvación, para ir con el Señor, y otra resurrección de los muertos para ir al lugar de tormento, para ir al infierno, para ir al lago de fuego ardiente. Y allí será arrojado no solamente el alma, sino el cuerpo. Y allí habrá una hipersensibilidad de todo lo que pasa, habrá un estado de conciencia de todo lo que sucede, porque si en nuestra vida terrenal cualquier accidente, herida, nuestra piel lo siente, nuestras células sienten el dolor, el sufrimiento, ¿cuánto más será allí? También será un lugar de sufrimiento, nos dice la Biblia. En Mateo capítulo 13, 42, hemos dicho que primero es un lugar real, es un lugar de conciencia, pero ahora la Escritura nos dice que es un lugar de sufrimiento, es un lugar de tormento. Y dice Mateo 13, 42, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en Marcos capítulo 9, versos 43 y 45, reitera el escritor, otro de los escritores de los evangelios, dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Y aquí Marcos agrega algo que no lo tenía el otro evangelista, que dice el fuego que no puede ser apagado, verso 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado. Fíjense, primero nos habla del el horno de fuego y ahora el fuego que no puede ser apagado. ¿Por qué nos habla del horno de fuego? No es que el infierno sea un horno, sino que está intentando de usar una figura para que entendamos que no va a haber un lugar de oxigenación, no va a haber un lugar de menos fuego o menos sufrimiento y un lugar de más sufrimiento, como en un horno de un hogar o un horno de barro o cualquier tipo de horno, cuando el fuego y el calor envuelve todo. De la misma manera, es tan intenso todo lo que se va a sufrir allí que va a ser como si fuera un horno, un lugar donde no va a haber descanso, no va a haber reparo y donde el fuego nunca se apaga. Lo cuarto es que va a haber un tormento de recuerdo, no solamente el tormento físico, no solamente va a ser consciente quien lo sufra, sino también va a haber recuerdos y ese recuerdo va a ser un tormento. Verso 25, Abraham le dice: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Mateo capítulo 8, verso 12 dice: mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando la persona al ir al infierno, al lugar de tormento, será también un tormento de sufrimiento, pero donde la persona lamentablemente tendrá no solamente conciencia, pero también recuerdos. Abraham le dice: acuérdate que recibiste. Muchos con tristeza en aquel momento de sufrimiento, de gran dolor, y todo lo que estarán padeciendo se agregará otro tormento, que es el recuerdo. ¿Por qué me alejé de Dios? ¿Por qué no escuché cuando me hablaron la palabra de Dios? ¿Por qué no hice caso? ¿Por qué me dejé guiar por las influencias de otros amigos para no aceptar a Jesucristo? ¿Por qué me dejé llevar por el pecado y me dejé envolver? ¿Por qué permití que esos placeres momentáneos que no me sirvieron para nada me trajeran a este lugar? Será un momento de mucho reproche, donde la conciencia cargará los recuerdos negativos, donde uno mismo, la persona misma, de alguna forma se reprochará por las cosas que hizo mal. Será un tormento de recuerdos. Por eso Abraham dice: acuérdate. Será un momento de recordar las oportunidades perdidas. Hoy tienes una oportunidad, no la dejes de pasar, no la desperdicies. No soy yo, no es la radio, es Dios quien te está llamando. Dios te está llamando a volver a su camino. Dios te está llamando a dejar el pecado. Dios te está llamando a dejar cuando digo el mundo, estoy hablando de este sistema pecaminoso, de esta forma contraria de vivir a la que le agrada a Dios, para entregarle tu vida a Jesús y entregarle totalmente tu ser para vivir como un hijo de Dios. Porque hay un cielo que ganar y un infierno que evitar. De ese infierno no se podrá escapar más. Verso 26 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, ni de allá pueden pasar acá. Quien esté aquí no podrá salir, dice Apocalipsis 14:11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí los que estén en el infierno no podrán salir. Abraham le dice al rico: ninguno de los que está ahí puede venir acá y ninguno de los que está acá puede ir allá. Mi amigo, no se confunda, no se engañe. Después de muerto, las personas que vayan al lugar de tormento no tendrán una segunda oportunidad, no habrá un balotaje,
no habrá oportunidad de vindicarse, no habrá oportunidad de redimirse, no habrá ya oportunidad, no hay un purgatorio que pueda limpiarlo, purgarlo, para que después de purgado y sufrido vaya allá. No, será un lugar del cual no se podrá escapar más. Un lugar, como dice la Escritura, que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Pasará un año y la persona estará en el infierno allí. 10 años y seguirá siendo atormentado allí. 100 años y seguirá atormentado. Y seguirá así 1000 años y el alma nunca tendrá escapatoria de ese lugar. Será algo que nunca terminará. La Escritura nos habla, y quisiera ir terminando el mensaje de hoy, porque la palabra del Señor es preciosa, pero quisiéramos ir terminando. El Señor hoy está llamándolo, y llamándolo como así lo hizo el apóstol Pedro en el día de Pentecostés, cuando aquella multitud estaba escuchando atenta, y dice que Pedro con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3000 personas. Ahora Pedro, cuando dicen esto en Hechos capítulo 2, verso 40 y verso 41, ¿por qué dice sean salvos? ¿De qué ser salvos? Pregúntese, ¿de qué ser salvos? ¿A qué vino Jesús? ¿Por qué dice que Jesús vino a salvar a los pecadores? ¿De qué nos vino a salvar Jesús? ¿De qué salvación nos está hablando el apóstol Pedro? Del infierno. De ese lugar te quiere librar el Señor, te quiere rescatar y librar de ahí. Por eso dice: sean salvos de esta perversa generación. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados. Si todavía no has sido bautizado en el nombre de Jesús, necesitas hacerlo, porque el bautismo en el nombre de Jesús no es un rito, no es el cumplimiento de una ceremonia religiosa, sino que es la aplicación del sacrificio de Jesús. Es lo que Jesús dejó representado como símbolo de su muerte y su sacrificio. Cuando alguien se bautiza en el nombre de Jesús, se está bautizando en su muerte, está aplicando el sacrificio. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, para que la persona ya no sea culpable, para que no sea condenada por su culpa al infierno, que sea borrado, eximido, de forma tal que merezca ahora el cielo justamente por la obra de Jesús. En Hechos capítulo 4, verso 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro nombre hay salvación. Por eso es que el bautismo tiene que ser hecho en el nombre de Jesús, porque Jesús es el que ocupó tu lugar y mi lugar. Él pagó nuestras culpas para que nosotros no tengamos que ir al infierno. Él sufrió no solamente nuestros dolores, pero Él también cargó con nuestros pecados para que nosotros podamos alcanzar salvación. Y nadie más puede darte salvación. Hoy es el momento, no mañana. Mañana puede ser muy tarde. Segunda de Corintios 6:2 dice: hoy es el día de salvación. En Proverbio 27:1 dice: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. No sabes. Hoy es el día de salvación. Hoy el Señor te está hablando. Hoy es tu momento para decidirte volverte a Dios. Hoy es el momento para decir: dejo el pecado, dejo el mundo y ahora le entrego mi vida a Jesús para hacer su voluntad. Hoy es el día para que tú levantes tu mano y, como aquellos 3000 personas, diga: yo necesito bautizarme en el nombre de Jesús para perdón de mis pecados. Tú tienes que tomar esa decisión. Mañana puede ser tarde. No sabes qué será del día de mañana. Hubo un hombre que se alegró y pensó que tenía mucho tiempo por delante. Prosperó en su vida. Dijo: voy a destruir los graneros que tengo, voy a construir graneros más grandes porque mi cosecha es próspera y voy a acumular mucho más grano, mucha más riqueza, estoy prosperando. Y quizás estés prosperando en esta vida, o no lo sé, pero estés muy ocupado en esta vida, ocupado en lo terreno, ocupado en lo material, ocupado en lo cotidiano, por así decir, y no estás mirando el hoy, pero no estás mirando el mañana.
que el mañana no es tuyo, y si te llega la muerte o llega la muerte a tu vida, quizás no estés preparado como el rico no estuvo preparado. Y cuando este hombre dijo, alégrate y gózate, alma mía, tenía mucho por qué ser feliz, y quizás tengas muchos motivos por los cuales disfrutar esta vida. Una voz se oyó que le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma. Esta noche pueden venir por tu alma. ¿Y qué será de tu vida? Hoy es el día. Yo quisiera hacer una oración contigo para que puedas tomar tu decisión a tiempo. Mientras tengas vida, tienes oportunidad. Hoy es el momento de que puedas modificar o cambiar el destino de tu vida. Puede ser que hasta aquí viviste de una forma equivocada, que viviste para ti, para el hoy y para el placer. Que hayas descuidado tu eternidad, tu alma, y que tu vida, así como estás, vaya rumbo al infierno. Pero hoy puedes tomar una decisión que cambie tu destino. Tu destino puede ser distinto. Tu destino puede ser como el de Lázaro, justamente en el cielo. Ahí está esperando el Padre. Dios no quiere que muera ninguno, no quiere que perezca ninguno. Que todos puedan proceder, como dice la Escritura, venir al arrepentimiento. Todos. El deseo de Él es que todos. No es que quiere condenar. Dios no quiere condenar. La Biblia dice que Él no vino a condenar a este mundo. Él no te quiere condenar. Pero somos nosotros los que nos condenamos cuando tomamos decisiones equivocadas. Espero que hoy puedas tomar la decisión correcta que te lleve al cielo. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por la palabra que tú nos has traído. Gracias por hablarnos, Señor. Te pido, Señor, que esta palabra no vuelva a ti vacía. Que haga, Señor, el efecto en cada uno de nuestros corazones. Que aquellos amigos que nos están escuchando y han recibido esta palabra puedan tomar una decisión a tiempo, no tarde. Porque mientras uno tiene vida, tiene la oportunidad. Y si tú nos hablaste del infierno, no es porque quieras asustarnos, sino porque quieres mostrarnos lo crudo, lo duro, lo trágico, lo horrible y horrendo que es el infierno, y quieres que lo evitemos. Señor, por favor, yo quiero tomar una decisión correcta. Yo quiero recibirte en mi vida, y quiero recibir el perdón de mis pecados. Quiero, Señor, que tú perdones mis pecados para no ser condenado por ellos. Pero también, Señor, si me he alejado de ti, si me he alejado, Señor, yo quiero volver a ti. Quiero volver a este camino. Señor, yo no quiero ser contado con aquellos que vayan al infierno, sino que aquella promesa que me diste, volver, Señor, a retomarla, retomar este camino que me lleve a la salvación y a la vida eterna. Bendice cada oyente. Te suplico, por favor, que esta palabra obre en la salvación, en el nombre de Jesucristo. Amén.